Una, dos, tres. ¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Estamos aquí presentando el producto de integrador de aprendizaje, también conocido como PIA, de la mecánica del entorno. Mi equipo está conformado por Daniel Abraham, por Vanessa Berenice y Axel Ramiro. Y yo, obviamente. Etapa vimos las magnitudes escalares y vectoriales, además vimos las características de esta. A su vez también vimos los componentes rectangulares de un vector, su transformación de coordenadas polares a rectangulares y su suma. Pero lo más importante que vimos fue el movimiento en una dimensión junto a sus ecuaciones y su análisis de movimiento en una dimensión. Después de hacer distintas actividades podemos reflexionar lo siguiente. Que después de analizar los datos nos dimos cuenta que si la velocidad es constante y la aceleración es cero, su movimiento será constante. Se puede ver que su movimiento comparado con el tiempo no será proporcional y su movimiento será cada vez más alto al igual que su velocidad. Reflexione sobre las actividades de la fase 2, complete las actividades de aprendizaje de la etapa. Aportaciones teóricas sobre las actividades realizadas en el laboratorio de la etapa 2. Análisis teórico. Un cuerpo está en caída libre. Si desciende hacia la superficie de la Tierra sin que tenga algún tipo de resistencia, su cuerpo tiene una razón pequeña entre su área y su volumen. Tendrá una muy baja resistencia cuando se deje caer. La aceleración de la gravedad es una caída vectorial cuya dirección está orientada hacia el centro de la Tierra. Además, su valor varía según el lugar. Para fines prácticos se considera como una constante, dada por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Cuando dejamos caer un objeto desde cierta altura, observamos que aumenta su velocidad debido a que tiene un movimiento uniforme acelerado con la dirección hacia abajo. Práctica con imágenes. El valor teórico es el valor de que un científico espera en una ecuación suponiendo condiciones perfectas o casi perfectas. El valor experimental, por otro lado, es lo que realmente se mide a partir de un experimento. Raramente, de hecho, nunca, estos números iguales. La reflexión sobre las respuestas a las preguntas abiertas de la evidencia del aprendizaje etapa 3. En esta evidencia vimos cómo existe la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Lo que después de analizar los ejercicios nos dimos cuenta que entre más radio, menos fuerza centrípeta tiene un objeto, pero entre más aumenta la masa, más fuerza tiene. Y si sus valores son proporcionales, la fuerza centrípeta también será igual. Bueno, las reflexiones teóricas que vimos en la etapa 4, vimos diferentes aplicaciones de las leyes de Newton, como el movimiento sobre un plano sin fricción y con fricción, como la estática y la cinética. Lo que reflexionamos en esta etapa fue que el movimiento sobre un plano, ya sea con fricción o sin fricción, es una realidad que nos rodea constantemente en nuestro día a día. Cuando pensamos en un objeto en movimiento, generalmente lo asociamos con algo que se desplaza, sin obstáculo ni resistencia. Sin embargo, en la vida real, el movimiento se va afectado por diversos factores, siendo uno de los más importantes la fricción. Bueno, lo que vamos a resumir en esta es el movimiento en una dimensión. Se refiere al movimiento a lo largo de una línea recta. En este tipo de movimiento se considera la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto a lo largo de un eje. En el movimiento de 2 dimensiones, el movimiento se produce en un plano, lo que significa que el objeto se desplaza tanto en direcciones horizontales como verticales. En el circular, este tipo de movimiento implica un objeto se mueve con una trayectoria circular o curva. El objeto describe como un arco y experimenta cambios en la dirección de su velocidad. Bueno, en las aplicaciones leyes de Newton, en este punto vimos las aplicaciones centradas en la fricción y la estática que ya mencionamos anteriormente.
Bueno, como los movimientos tienen la relevancia en nuestra vida cotidiana. El movimiento rectilíneo uniforme lo usamos en las ruedas de los autos que van en una velocidad constante, en línea recta. La caída libre muchas veces la podemos ver cuando la dejamos caer las cosas, por ejemplo, un coco cae de una palma o así. El movimiento circular lo podemos ver en las manecillas del reloj que se mueven en un movimiento circular constante. El movimiento de una dimensión lo podemos ver como se abre un portón de riel, y el de 2 dimensiones cuando saltamos hacia adelante como un canguro. Cada uno de los movimientos anteriores lo vimos siempre en nuestra vida diaria, y esto indica la importancia que es para nosotros la física, ya que siempre se usará cada acción que realicemos. Bueno, muchas gracias por su atención y esto fue todo. Que tengan lindas vacaciones. Ok, ahí está. Listo.